Hay una versión de ti que la gente aplaude. Es la versión buena, la que siempre está disponible, la que responde rápido, la que evita incomodar, la que dice no pasa nada cuando sí pasa, la que se aguanta, la que se adapta, la que cede, la que, por miedo a ser visto como egoísta, se convierte en el cajero emocional y financiero de todo el mundo. Y esa versión, aunque parezca noble, tiene un problema. Te está empobreciendo. Y no me refiero solo a empobrecerte en dinero. Te empobrece en energía, en tiempo, en enfoque, en paz mental, en autoridad, en respeto propio y finalmente, sí, también en resultados. Porque la riqueza, en el sentido más profundo, no es solo acumular, es sostener, multiplicar, administrar, proteger y dirigir. Y la versión buena que vive para agradar, que vive para caer bien, que vive para no poner límites, no puede sostener nada, porque todo lo regala: su agenda, su atención, su fuerza, su claridad, su criterio. Y quien regala su criterio pierde el control de su destino. En la sabiduría antigua se enseña que el mundo funciona con medidas exactas, no con emociones desbordadas. Hay tiempos para dar y tiempos para retener. Hay momentos para abrir la mano y momentos para cerrarla. Hay gente a la que se ayuda y gente a la que se educa con un límite. Hay puertas que se abren y puertas que se cierran. Y la persona que no entiende esta distinción, aunque tenga buen corazón, termina pagando el precio. Porque la vida no premia la ingenuidad, premia la sabiduría aplicada. Muchos crecieron creyendo que ser bueno significa decir que sí, que la bondad es permitir, que la bondad es sacrificar, que la bondad es aguantar, que la bondad es no confrontar, que la bondad es dar hasta quedarte vacío. Pero la doctrina de la sabiduría no enseña eso. Enseña que el bien verdadero es el bien con dirección. El bien sin dirección no es virtud, es fuga, es derrame, es una bendición mal colocada. Y una bendición mal colocada se convierte en maldición. Por eso hoy te voy a hablar de algo incómodo, pero necesario. Si quieres construir riqueza real, tienes que matar esa versión buena que te mantiene pequeño. No matar tu bondad, no matar tu compasión, no matar tu humanidad. No, matar la caricatura de bondad que en realidad es miedo disfrazado. Miedo a que te critiquen, miedo a que se vayan, miedo a quedar como el malo, miedo a que no te quieran. Y cuando una persona vive gobernada por ese miedo, se vuelve incapaz de prosperar, porque prosperar exige decisión, límites, enfoque, estrategia y una dosis de incomodidad. Antes de entrar en las 5 actitudes, quiero que te revises por dentro, porque si esto te irrita, si esto te parece muy duro, si esto te suena egoísta, probablemente es porque una parte de ti sabe que has estado pagando con tu vida por mantener una imagen. Has estado comprando aprobación con tu tiempo. Has estado comprando paz falsa con silencio. Has estado comprando buena reputación con sacrificios que nadie valora. Y te han enseñado a llamar a eso humildad. En la tradición se repite una idea poderosa. La humildad auténtica no es rebajarte, es ver la realidad con precisión. Y la realidad es esta. Si tú no proteges tu vida, nadie lo hará por ti. Si tú no custodias tus recursos, los consumidores de recursos aparecerán como moscas. Y no siempre serán malas personas. A veces serán solo personas inmaduras, personas que toman porque tú das, personas que piden porque tú cedes, personas que exigen porque tú negocias contra ti mismo. Y eso, con el tiempo, crea ruina. Así que, hoy vas a escuchar 5 actitudes que tienes que erradicar si quieres ser rico. Y cuando digo rico, no solo hablo de dinero, hablo de estabilidad, hablo de libertad, hablo de tener margen, hablo de poder elegir, hablo de no vivir al borde,
Hablo de tener capacidad para ayudar, pero desde el desborde, no desde el vacío. Porque si siempre ayudas desde el vacío, no estás ayudando, estás construyendo resentimiento. Y el resentimiento también empobrece. Si estás listo para esta verdad, escribe en los comentarios una frase corta que marque un límite interno. No para la gente, para ti. Escribe: seré bueno con sabiduría. Escríbelo tal cual. No es un ritual mágico, es un compromiso mental. Y dime también, ¿cuál crees que es la actitud número 1 que te vuelve pobre? ¿La complacencia, la culpa, el miedo al conflicto, la dispersión o la necesidad de aprobación? Quiero ver si lo detectas antes de que lo ponga en palabras. Ahora sí. Primera actitud que debes erradicar si quieres ser rico: la necesidad de caerle bien a todos. Esta actitud es una droga, porque al principio te da una recompensa inmediata. Te sonríen, te agradecen, te incluyen, te elogian, te dicen qué buena persona. Pero esa recompensa es barata, y lo barato siempre sale caro, porque el costo real de querer caerle bien a todos es que renuncias a tu autoridad, renuncias a tu tiempo, renuncias a tu visión, renuncias a tu verdad, y te conviertes en una persona moldeable, y una persona moldeable no construye riqueza, construye fatiga. La gente rica no es rica porque sea mala, es rica porque está enfocada, y el enfoque exige decir no, exige decepcionar a alguien, exige no estar disponible para todo, exige que haya personas que no estén contentas contigo. Y si tu estabilidad emocional depende de que todo el mundo esté contento contigo, estás condenado a ser pobre, porque vas a negociar tus decisiones con la emoción de los demás. La sabiduría enseña algo simple: no puedes servir a dos amos. Y en la vida práctica eso significa: o sirves a tu propósito, o sirves a la opinión de todos, o sirves a tu construcción, o sirves a tu imagen. La persona complaciente vive para no incomodar. Y como vive para no incomodar, nunca toma decisiones grandes, nunca cobra lo que vale, nunca se respeta, nunca pone condiciones, nunca exige reciprocidad. Y termina rodeada de gente que la quiere, pero por lo que ofrece, no por lo que es. La riqueza requiere una piel más gruesa y un corazón más limpio. Piel gruesa para soportar críticas sin quebrarte. Corazón limpio para no volver tu límite una venganza. Porque mucha gente, cuando descubre los límites, se vuelve agresiva. Y no se trata de eso. Se trata de firmeza tranquila. Se trata de decir: esto sí, esto no. Esto es justo, esto no. Esto me suma, esto me drena. Y no tengo que explicarlo como si estuviera pidiendo permiso. ¿Cómo se erradica la necesidad de caer bien? Primero, con un principio: el respeto es más valioso que la aprobación. La aprobación sube y baja como el clima. El respeto se construye con coherencia. Y la coherencia nace de sostener límites incluso cuando te tiemblan las manos. Segundo, con una prueba sencilla. Cada vez que vayas a decir sí, pregúntate si lo estás diciendo desde convicción o desde miedo. Si es miedo, estás pagando con tu vida por un aplauso, y eso es caro. Tercero, entiende esto: cuando dejas de intentar caerle bien a todos, no pierdes a todos, pierdes a los consumidores, y ganas algo mejor: paz y enfoque. Los que se quedan son los que te respetan, y con ese tipo de gente sí se puede construir. Segunda actitud que debes erradicar: la culpa como brújula. La culpa es uno de los mecanismos más potentes de manipulación interna, porque te hace sentir moralmente superior por sufrir, te hace sentir correcto por sacrificarte, te hace sentir bueno por perder. Y el problema con la culpa es que te vuelve predecible, te vuelves fácil de manejar. La gente aprende qué botón apretar para que cedas. Y aunque nadie lo haga con maldad, el resultado es el mismo. Tú cedes.
La culpa te hace regalar lo que no debes regalar. Te hace dar dinero para calmar ansiedad. Te hace prestar sin garantías. Te hace sostener responsabilidades ajenas. Te hace asumir problemas que no son tuyos. Te hace permitir faltas de respeto porque, pobrecito, porque es familia, porque yo soy el que entiende, porque yo soy el que puede. Y mientras tanto, tú te quedas sin margen, sin crecimiento, sin orden, sin futuro. La doctrina de la sabiduría enseña justicia, no culpa. Dar con justicia significa dar, de manera que no destruya al que recibe y no destruya al que da. Porque hay ayudas que humillan, y hay ayudas que habilitan irresponsabilidad. Y hay ayudas que te hacen a ti, el dador, un esclavo emocional. La culpa siempre tiene una frase favorita. Si no lo hago yo, nadie lo hará. Y esa frase es el himno del empobrecimiento, porque te coloca como el sostén universal. Y nadie que se crea sostén universal puede prosperar, porque toda su energía se va en tapar huecos. La culpa no construye sistemas, construye parches. Y con parches no se hace riqueza. ¿Cómo se erradica la culpa? Primero, distinguiendo compasión de complicidad. Compasión es ayudar a alguien a levantarse. Complicidad es sostener a alguien para que no cambie. Compasión duele un poco al principio porque exige límites. Complicidad se siente bonita al inicio porque te hace sentir héroe, pero termina en resentimiento. Segundo, aprende a dar con estructura. Si vas a ayudar, define condiciones, define límites, define frecuencia, define objetivos. La ayuda sin estructura es un agujero. Tercero, entiende que decir no también puede ser un acto de amor. A veces el no es lo único que obliga a alguien a madurar. Y si tú le quitas a una persona la necesidad de madurar, le robas su destino. Tercera actitud que debes erradicar: el miedo al conflicto. Aquí está una verdad que casi nadie dice en voz alta. La mayoría de la gente pobre no es pobre por falta de talento, sino por falta de confrontación. No confronta precios, no confronta condiciones, no confronta injusticias, no confronta faltas de respeto, no confronta abusos de tiempo, no confronta la mediocridad. Y por no confrontar, negocia su vida por tranquilidad falsa. El miedo al conflicto te hace aceptar pagos bajos, te hace aceptar tratos ambiguos, te hace aceptar luego te pago, te hace aceptar hazlo por la exposición, te hace aceptar reuniones interminables, te hace aceptar clientes que exigen y no respetan, te hace aceptar socios que prometen y no cumplen, te hace aceptar relaciones donde tú das más. Y cada vez que aceptas eso, la vida aprende que contigo se puede, y entonces se repite. La riqueza requiere conversaciones incómodas, requiere decir, esto vale tanto, requiere decir, esta es la fecha, requiere decir, estas son las reglas, requiere decir, si no se cumple, no sigo. Y si tú no puedes tolerar esos momentos, te quedas en la zona cómoda de la supervivencia. La doctrina enseña que la paz verdadera no es ausencia de conflicto, es orden. Y a veces el orden se instala con palabras firmes. Hay gente que confunde paz con silencio. Pero el silencio que permite abuso no es paz, es sumisión. Y la sumisión empobrece. ¿Cómo se erradica el miedo al conflicto? Primero, con una práctica. Conversaciones cortas, claras, sin novela. Porque lo que te agota no es el conflicto, es la película mental que te haces antes. La anticipación, el ¿y si se enoja?, el ¿y si me deja?, el ¿y si hablan mal? Y esa película te roba energía. Segundo, con un principio. Quien se va porque tú pusiste un límite. No era una relación, era un contrato desigual. Y si tú sostienes contratos desiguales, no construyes riqueza, construyes esclavitud. Tercero, recuerda, la gente no respeta a quien siempre evita.
Respeta a quien es predecible en sus valores, y esa predictibilidad se logra con límites. Cuarta actitud que debes erradicar: la identidad de escasez, incluso cuando tienes oportunidades. Esto es más profundo, porque puedes ganar más dinero y seguir siendo pobre si por dentro sigues sintiéndote pequeño. La escasez interna te hace gastar por ansiedad o ahorrar por terror. Te hace desconfiar de todo. Te hace ver el mundo como amenaza. Te hace creer que si no tomas todo ahora, luego no habrá. Te hace competir con otros en vez de construir contigo. Y te hace tomar decisiones cortoplacistas. La persona con escasez interna no invierte en sí misma. No paga por aprender. No paga por mejorar. No paga por tiempo. No paga por salud. No paga por herramientas. Pero luego gasta sin pensar en cosas que le anestesian. O se endeuda para impresionar. O se queda paralizada para no arriesgar. Y así, el dinero entra y sale como agua entre los dedos. La riqueza requiere un cambio de identidad. Dejar de verte como alguien que sobrevive y empezar a verte como alguien que administra. Administrar es otra mentalidad. Es planificar. Es ordenar. Es asignar. Es priorizar. Es pensar en años, no en semanas. Es construir reserva. Es pensar en sistemas. Y esto se entrena. En la sabiduría, la bendición no se sostiene en un recipiente roto. Y un recipiente roto es una mente sin orden. Por eso, la abundancia no es magia, es estructura. No es deseo, es dirección. No es emoción, es disciplina. ¿Cómo se erradica la escasez interna? Primero, con una práctica, presupuesto y visión. No como castigo, sino como mapa. La persona rica no vive al azar, vive con intención. Segundo, con otra práctica. Invertir en lo que te multiplica. Aprendizaje, salud, habilidades, herramientas, relaciones de calidad. La persona con escasez compra cosas. La persona con abundancia compra capacidad. Tercero, con un corte. Deja de negociar con tu miedo. El miedo siempre te pedirá que te quedes donde estás. La sabiduría te pedirá que avances con prudencia, pero avances. Quinta actitud que debes erradicar: la bondad usada para evitar responsabilidad. Esta es la más difícil, porque aquí es donde la versión buena se delata. Hay gente que se llama buena porque no quiere hacerse cargo del peso de ser líder, porque ser líder exige decidir, y decidir implica perder opciones, y perder opciones duele. Entonces la persona buena se queda flotando. No define, no elige, no cierra, no exige, no se compromete, no cobra, no formaliza, no termina procesos, y luego dice: yo soy así, yo no sé decir que no, yo soy muy de ayudar. Suena bonito, pero es evasión, porque a veces la bondad es una excusa para no crecer. Es una excusa para no tolerar la incomodidad del cambio. Es una excusa para seguir en el rol donde te aplauden por sacrificio, mientras por dentro estás frustrado. La riqueza requiere responsabilidad radical. Asumir que tú eres responsable de tu agenda, de tus límites, de tus finanzas, de tus decisiones, de tu círculo, de tu crecimiento. Y esa responsabilidad mata a una parte infantil que quiere ser querida por todos. Hasta aquí ya tienes las 5 actitudes. Pero ahora viene lo que hace que esto no sea solo teoría. Ahora viene la historia larga que te va a mostrar cómo se ve esto en la vida real. Porque mucha gente escucha consejos y asiente, pero no cambia. Y la razón es que no se ve en el espejo, no se reconoce. Por eso la historia no es entretenimiento, es espejo. Había un hombre que todos en su entorno consideraban un ejemplo de rectitud, siempre dispuesto, siempre amable, siempre servicial, siempre buena gente. Era el primero en ayudar en una mudanza,
el primero en prestar una herramienta, el primero en dar un consejo, el primero en cubrir a otro en el trabajo, el primero en decir yo me encargo. Y durante años, esa imagen le dio identidad. Sentía que su valor estaba en ser necesario, y sin darse cuenta, se volvió adicto a ser necesario. Cada vez que alguien lo llamaba, él respondía. Cada vez que alguien pedía, él daba. Cada vez que alguien se quejaba, él escuchaba. Cada vez que alguien tenía una crisis, él aparecía. Y al principio, eso parecía noble. Pero hay un punto donde lo noble se convierte en un sistema de explotación silenciosa. Porque cuando tú enseñas que siempre estás, la gente aprende a no estar para ti. Este hombre trabajaba duro, pero nunca salía adelante. Sus ingresos subían un poco y luego se evaporaban. Sus proyectos empezaban y se quedaban a medias. Sus ideas no maduraban. Su vida se sentía llena de actividad, pero vacía de avance. Y lo peor, él no se atrevía a reconocer la causa real, porque reconocerla implicaba aceptar que parte de su bondad era miedo. Un día, una situación pequeña lo golpeó como un martillo. No fue una gran tragedia, fue algo aparentemente simple. Llegó a casa tarde, agotado, después de haber ayudado a un conocido con un favor rápido, que terminó siendo 4 horas. Entró y encontró una notificación. Un pago importante se había vencido. No por falta total de dinero, sino por desorden, por falta de margen, por vida sin estructura. Y en ese momento sintió algo que nunca había querido admitir. Rabia. Rabia de sí mismo. Rabia de su propia debilidad. Rabia de haber dicho sí cuando debía decir no. Se sentó en silencio y por primera vez se preguntó ¿en qué momento mi vida se convirtió en una fila de favores para otros mientras yo me quedo atrás? Esa noche no durmió. Al día siguiente, alguien volvió a llamarlo. Un amigo, de esos que siempre tienen algo urgente. Y el impulso fue automático, decir que sí. Pero esta vez, antes de responder, respiró y escuchó algo dentro. No una voz mística, sino una verdad sencilla. Si vuelvo a decir que sí, voy a seguir igual. Y entonces dijo una frase corta, sin explicación larga, sin pelea. Hoy no puedo. Hubo silencio. Luego vino la presión. Pero es rápido. Pero tú siempre ayudas. Pero yo contaba contigo. Y ahí apareció la vieja culpa. La vieja necesidad de caer bien. El viejo miedo al conflicto. Todo junto. Era como si 5 cadenas tiraran de él al mismo tiempo. Y entonces entendió que esa era la batalla real. No era contra su amigo. Era contra su versión buena. Sostuvo el no. Le tembló el cuerpo. Se sintió mala persona. Sintió que estaba traicionando su identidad. Pero sostuvo el límite. Colgó. Y se quedó sentado, esperando el castigo emocional. Esperando sentirse peor. Y lo que sintió, en cambio, fue algo nuevo. Alivio. No fue euforia. Fue alivio. Como si un peso se moviera del pecho. Como si por fin su vida le perteneciera un poco. Ese alivio fue peligroso, porque le mostró lo mucho que había estado cargando. Esa misma semana, empezó a hacer algo que nunca había hecho. Proteger su tiempo. No con discursos, con decisiones. Empezó a colocar primero en su agenda lo que construía su futuro. Estudio, trabajo profundo, salud, orden. Después, si quedaba espacio, ayudaba. No al revés. Y esa inversión cambió su energía. También comenzó a observar su círculo. Descubrió que algunas personas no eran malas, pero sí eran drenaje. Sus conversaciones eran queja, su vida era caos, sus decisiones eran impulsos, y siempre necesitaban un salvavidas. Y él había sido ese salvavidas. Se sintió importante, sí, pero esa importancia era un veneno. Lo mantenía atado a gente que no quería crecer,
Empezó a retirarse sin drama, menos llamadas, menos disponibilidad, más distancia. Y sucedió algo que duele pero enseña. Algunos se molestaron, no porque él fuera injusto, sino porque dejaron de tener acceso. Ahí entendió otra ley. Cuando pones límites, los que te usaban te llaman egoísta. Los que te aman, te entienden. Y esa diferencia te revela quién era quién. Después vino lo más delicado, aprender a cobrar. Porque la versión buena odia cobrar. Siente que cobrar es interés, es ambición, es maldad. Pero cobrar es orden. Cobrar es respeto por tu tiempo. Cobrar es decir, mi vida tiene valor. Y cuando tú no le pones valor a tu vida, el mundo no se lo pone. Este hombre empezó a cobrar por lo que sabía hacer bien. Al principio, pocos aceptaron, pero los que aceptaron sí aplicaron, sí respetaron, sí valoraron. Con el tiempo, su trabajo se ordenó, su economía respiró, y su mente dejó de vivir en alerta. La transformación no fue solo financiera, fue psicológica, porque dejó de ser un mendigo de aprobación y se convirtió en un administrador de su destino. Y aquí está el punto de esta historia. La riqueza no llegó el día que ganó más, llegó el día que dejó de regalarse, porque eso es lo que hace la versión buena mal entendida. Te regalas, te entregas, te diluyes, te vuelves útil para todos, menos para tu propósito. Y cuando tu propósito se queda sin ti, tu vida se queda sin dirección. Y sin dirección, la abundancia se dispersa. Ahora, si estás escuchando esto y sientes un golpe por dentro, no lo rechaces. Úsalo. Porque ese golpe es una señal de conciencia, y la conciencia es el primer paso para cambiar. Voy a dejarte un desafío práctico, directo, para que esto no se quede en palabras. Durante los próximos 30 días vas a erradicar estas 5 actitudes con acciones pequeñas, concretas, medibles. No necesitas un cambio dramático, necesitas consistencia. Durante 30 días, cuando vayas a decir sí, espera, respira, pregunta. ¿Lo hago por amor o por miedo? Si es por miedo, di no una vez al día, solo una vez, y observa qué pasa. Durante 30 días no tomes decisiones financieras por culpa. Si alguien te presiona con emoción, responde con estructura. No puedo. No está en mi presupuesto. No presto dinero. Puedo ayudarte de otra manera. Y sostén el límite sin insultar, sin drama. Durante 30 días, enfrenta una conversación incómoda por semana. Una. Puede ser sobre dinero, sobre respeto, sobre tiempo, sobre condiciones. No para pelear, para ordenar. Durante 30 días, invierte en algo que te multiplique. Un libro, un curso, una herramienta, una consulta, algo que aumente tu capacidad. No para impresionar, para construir. Y durante 30 días, elige responsabilidad en lugar de bondad evasiva. Termina una cosa que has postergado. Formaliza un acuerdo. Cobra un servicio. Pide lo que corresponde. Cierra una puerta que te drena. Eso mata a la versión buena que te sabotea y deja viva la bondad sabia que construye. Porque esta es la diferencia final. El sabio no deja de ser bueno. Deja de ser manipulable. No deja de ayudar. Deja de rescatar. No deja de dar. Deja de derramar. No deja de amar. Deja de mendigar afecto. Si quieres ser rico, mata tu versión buena, o esa versión buena te matará a ti, lentamente, con cansancio, con estrés, con estancamiento y con la sensación amarga de haber dado tanto y recibir tan poco. Escribe en comentarios. Seré bueno con sabiduría. Y dime cuál de las 5 actitudes te ha dominado más. Necesidad de caer bien, culpa, miedo al conflicto, escasez interna o bondad evasiva. Porque cuando lo nombras, deja de controlarte en la sombra